Y hoy, como siempre, en el aporte de la política, los miércoles tenemos a Vanessa Sánchez, consultora en comunicación estratégica para la TAM, trabaja para la firma española Doc Comunicación ubicada en Madrid, también actualmente está trabajando en un proyecto de transformación digital para el gobierno de la República Dominicana y a su vez trabaja como asesora investigadora para el Observatorio de Desinformación de la Universidad Complutense, que colabora con los tribunales electorales de la región. Es miembro de la Junta Directiva de Abencopol, que es la Asociación Venezolana de Consultores Políticos. Su Instagram, @VaneSánchezC. Y ocurrió la cumbre de presidentes en Nueva York y no podemos dejar pasar esto por alto. Vane, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Mariale, muchas gracias por este espacio y bueno, saludos para ti y para toda la audiencia. Bueno, el 24 de septiembre se llevó a cabo la 79ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde bueno, se reúnen los presidentes desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, para deliberar temas que tienen que ver a nivel político y tomar medidas. Esta reunión fue variopinta, aunque vimos que entre los temas más álgidos fueron la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra en la Franja de Gaza y con ello el territorio palestino de su reconocimiento como país, la libertad de expresión y los derechos humanos. Ojo, también el tema del calentamiento global como el del pacto para el futuro que se ha venido discutiendo, que se discutió de hecho los días previos y ya hay una aprobación de ese primer pacto donde se tocan temas tanto de combatir el hambre, de combatir la desigualdad, de combatir la inseguridad alimentaria, así como el tema de migración y la desigualdad de las mujeres y el desarrollo sostenible, especialmente con la Agenda 2030. Para el desarrollo sostenible, con el tema a nivel del cambio climático, como todavía todos los retos que tenemos a nivel mundial como humanidad para convivir aquí. Y allí, bueno, vimos discursos aireados, discursos diversos, desde un Javier Milei que enfatizó que en esta casa dijo que donde se defienden los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de los Derechos Humanos de países donde se cuestionan los derechos humanos. En el caso de Lula da Silva, que habló sobre la inacción global contra la crisis climática y pidió un esfuerzo para combatirla, y cabe destacar que Lula da Silva se extendió en su mensaje, por lo cual le apagaron el micrófono. En el caso de Joe Biden, habló sobre el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, enfatizando que ha fracasado Rusia en esto y tuvo un fuego en Gaza. Y con Gaza me voy a detener porque varios presidentes, entre ellos Petro, Boris de Chile, entre otros, hablaron sobre la importancia de hacer un llamado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu condenando la guerra en Gaza. Y Boris, me gustó lo que enfatizó, porque Boris habló que no se trataba de ponerse a favor de un grupo o de otro, sino en favor de la humanidad y de las víctimas que están sufriendo a partir de esta guerra. Ahora, fíjate, es una asamblea de la ONU, la cual tiene una agenda, y quiero que entonces le demos el análisis político a esto. Los que asisten allí son los presidentes, normalmente no son los cancilleres. ¿Qué tú crees que debe ser desde el punto de vista político ese escenario como para que lo aproveche cada presidente? El encuentro es interesante siempre para revisar las agendas, pero entonces vemos estos temas variopintos. Imagino que se lleva la agenda, pero o sea, desde el punto de vista político, ¿cómo lo deberían aprovechar siendo que son los presidentes los que asisten a esta asamblea? Sí, aunque podamos ver discursos muy variados y con una postura política evidentemente distinta, muy distinta, por ejemplo, la de Petro versus la de Javier Milei, y donde vale acotar que acordaron escucharse mutuamente, vale hacerse la pregunta, bueno, ¿para qué sirve realmente este encuentro donde cada presidente habla por sí solo de lo que ha hecho o del punto que le parece? ¿Realmente esto llega a algún punto? Y la respuesta es sí. De hecho, hay una resolución aprobada por la Asamblea General donde se comprometen en primer lugar a un conjunto de acciones, donde la primera es
es acelerar las transformaciones para implementar la Agenda 2030 y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luego está la acción número 2, que es centralizarse en la erradicación de la pobreza. Que sigue siendo Agenda 2030, porque ese es el principal objetivo. El tema de la inseguridad alimentaria y las formas de malnutrición, y allí continúa hablando todo el tema ambiental. Y entonces yo entiendo que en términos políticos sirvió más para fijar una posición de un llamado al cese de la guerra en el caso de la franja de Gaza, de poner cuotas para que realmente se cumpla antes del 2030 el disminuir a 1.5 el aumento de la temperatura a nivel global, y por otro lado temas de los desplazados de las guerras, etcétera, etcétera. Panamá y Chile se centraron principalmente en el tema de la migración, haciendo pues énfasis en el caso Venezuela y el paso por el Darién. ¿Acuerdos en este sentido están en la resolución? En esta primera mirada de la resolución veo más como temas generales sobre esfuerzo por construir y mantener sociedades más pacíficas y justas, y promover la cooperación de los estados en el entendimiento de reducción de tensiones, de consolidar la paz, pero no completamente hacia los temas que hoy están en ese sentido de la migración, son más alarmantes. Siguen enfatizando el tema de promover el objetivo de un mundo libre de armas nucleares. Es un encuentro donde sí hay una agenda, porque además está la Agenda 2030 y es oportuno el momento para conversar. Es un encuentro y pues obviamente estos temas de derechos humanos, ambiente y todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible son agendas. Pero dado que son presidentes los que asisten, vimos el papel de Bukele y en el discurso fue netamente dedicado a su gestión. ¿Cómo evaluarlo desde el punto de vista de la comunicación política, la consultoría política? ¿Cómo debía aprovecharse o qué lectura le puedes dar? Por ejemplo, al caso de Bukele, que plenamente conversó acerca de su gestión, donde su etiqueta es la seguridad y dio como un parte de lo que se ha logrado y del poco reconocimiento que tenía Salvador antes y que ahora sí lo tiene. No, a nivel de lo que es exponer un país y lo que se está haciendo una gestión, por supuesto que es un aforo sumamente importante, donde das a conocer los resultados que sí has tenido. Y él denuncia claramente que mientras El Salvador se volvió más seguro, hoy día el mundo se volvió más inseguro. Cierto. Y la verdad es que sí, aunque su método pueda ser bastante cuestionado en cuanto a derechos humanos, sí se puede decir que hoy en día la sensación de seguridad en El Salvador es mucho mejor respecto a la historia que ha tenido en ese particular Centroamérica, especialmente Nicaragua, El Salvador, con todo el tema de las pandillas. Por supuesto que él está allí vendiendo esta nueva imagen del Salvador y haciendo un llamado a las ciudades que dicen ser del primer mundo, donde ahora en El Salvador sí puedes caminar tranquilamente, y ahí él está vendiendo y está posicionando una marca país de lo que es el nuevo Salvador con su presidencia. Y que, ojo, no solamente es una nueva marca país en términos solamente comunicacionales, sino que lo está demostrando como con la nueva sede de Google en El Salvador. Y vale acotar que es importantísimo, por ejemplo, en el caso de Milei denunció todo el tema de derechos humanos, y Milei no solamente aprovechó que estaba en Nueva York para ir a la Asamblea de las Naciones Unidas, sino que fue y estuvo en la apertura de la Bolsa de Nueva York, que es la bolsa de los mercados a nivel mundial. También hablando de un nuevo cambio de perspectiva económica y del giro político que ha tenido en materia económica la Argentina con la presidencia de Milei para la apertura de los mercados. Claro, pero sin duda es un escenario que cada presidente toma para sí y que algunos aprovechan en beneficio de su gestión, en beneficio de su imagen, a veces más que el tema del país. Pero sí me pareció que había que involucrarse un poco más con el tema de lo que es común, que es la Agenda 2030. No todos lo hicieron, hubo esa libertad, pero bueno, vale la pena que hayamos analizado esto y vamos a ver los resultados, porque a veces se hacen resoluciones y queda todo mucho allí en papel. Y hoy día se cuestiona mucho, especialmente con lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos la situación de Gaza, tenemos la situación en Ucrania, tenemos los desplazados y la ola migratoria en Europa, la crisis que tenemos
actualmente en Latinoamérica, en el Darién, que son cosas que no se puede negar, igual que las violaciones de derechos humanos en muchos países. Y se cuestiona también, bueno, ¿realmente estos organismos sirven para avanzar en estos problemas de la humanidad? Entonces no están esas instituciones, no están apartadas de la política ni de la ideología de quienes representan esos presidentes y las ideas que ellos defienden. Lo más destacado para ti. Mira, creo que de los que mayor se hablaron en términos de comunicación política en el centimetraje fue sin duda una asamblea que aprovechó mucho Milei, y en segundo lugar diría que Bukele, que la desperdició por completo Lula da Silva, que pasó sin pena ni gloria Joe Biden siendo su última asamblea general, y donde no queda, a pesar de que se haya una resolución para seguir avanzando en la Agenda 2030, no queda ninguna decisión realmente factible que diga se va a cambiar ante esta política y que diga que realmente la ONU hoy día tiene un papel realmente importante en cuanto a decisión política, o papel crucial como lo tuvo en la Segunda Guerra Mundial, que fue el inicio de su creación. Bien, para cerrar esta puntualización, muchísimas gracias a Vanessa Sánchez, consultora en comunicación estratégica para la TAM, miembro de Abencopol, porque es venezolana, de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos. Para nosotros, pues, un orgullo verla desarrollarse fuera de nuestras fronteras en esta materia. Síganla en su Instagram, @VaneSánchezC. Muchísimas gracias, Vanessa. A ti, María.